sol que sale y el sol que se pone, y el sol que está encima de tu cabeza. Claro, es que el norte y el sur en la vida cotidiana no existen salvo por la luz. Y un ciego no lo puede ver. Entonces mi primera pregunta es, un geógrafo, ¿qué lecturas tiene? He leído muchas cosas de naturalistas, de geólogos, de ingenieros. He tenido una gran cantidad de lecturas científicas. Pero como el mundo es de una sola vez y no está dividido en parcelas universitarias, pues también hay mundo rural, hay mundo urbano, hay la cultura que está sobre el paisaje, y entonces un geógrafo inquieto que lo que le interesa es el paisaje acaba leyendo de todo. Luego tienes como la obligación de describir, tienes que devolver al paisaje lo que él te ha dado y transmitirlo a terceros. Entonces tendrías que tener como unas ciertas facultades literarias para hacer esa devolución. Entonces es muy bueno el leer a Galdós, o el leer a Pío Baroja, o el leer a Machado, porque de ese modo aprendes lo que es el paisaje propio, y a veces los paisajes extraños leyendo a Jean Giono, por ejemplo, para el paisaje de la Provenza o a otros. Y de ese modo se va ensanchando el horizonte, y que empieza por ser la ciencia estricta del relieve de un anticlinal en la Sierra de San Carazo, para luego ir ensanchándose progresivamente al mundo y además hacia otras facetas. Y un geógrafo debería ser un gran lector, un lector de los paisajes directamente y un lector de todo, prácticamente, y sobre todo en cada paisaje pues hay sus pintores, hay sus escritores, y hay que hacerse con ellos, porque te dan una imagen mucho más completa. Pero había, no me acuerdo quién, me parece que era Jacques Prévert, que decía que los paisajes leen a sus lectores, a sus escritores. Los paisajes leen a sus escritores. Eso es estupendo, ¿no? Porque si quieres leer el paisaje, pues lógicamente estás leyendo a lo mejor a Zola, qué sé yo. Con la conferencia de Verne para montar las diapositivas, porque tú sabes la lata que es eso. Oye, entiendo entonces que esas lecturas, vamos a decir que son por obligación y no por devoción. Es decir, son lecturas que un geógrafo tiene que leer, ¿o para ti ha sido al mismo tiempo el placer de esas lecturas? Ha sido primero el placer, sí, casi siempre. Incluso la geografía es un placer. El paisaje es un placer. Para mí ha sido una vocación. Esa palabra para mí tiene sentido porque yo la he tenido, y por lo tanto si yo la he tenido la puedo vindicar. La geografía placentera es como la isla de Robinson, a lo mejor es un sitio en el cual caes porque te ha llevado un naufragio, una tormenta, pero luego acabas cogiéndole cariño y acabas dándole gracias a la isla, ¿no? Pues yo a la isla de la geografía le doy las gracias de haberme suministrado esa posibilidad. Bueno, vamos a pasar de lo general a lo particular. Lecturas clave en tu vida. Vamos a decir 3. Yo creo que en la generación del 98, toda ella, no diría un libro concreto, la generación del 98 completa, eso es lo que a mí me ha formado, incluyendo quizás a Ortega, pero esos son mis maestros. Mi maestro puede ser Azorín, o Machado, pero los he elegido yo, por supuesto Unamuno. Esos son mis lecturas fundamentales. Después, cuando yo era joven, la lectura de la aventura. Yo era muy joven, adolescente. Yo he leído muchísimo a todos los autores que escribían sobre aventuras, pero sobre aventuras en la naturaleza, ¿no? Sobre el mundo policíaco llegué más tarde a la aventura policíaca, pero he leído mucho a Simenón, por ejemplo, y al inspector Maigret, concretamente, que me parece de una humanidad desbordante. Y luego me ha interesado mucho el mundo de la filosofía. He sido secretamente filósofo. Me ha interesado mucho el problema, sobre todo del origen del mal. El origen del mal me ha perturbado toda la vida desde muy joven. Y leí a Voltaire siendo muy temprano. Yo soy muy volteriano. Esta entrevista se enmarca en un programa que se llama Relectores, es decir, relectores. ¿A qué lecturas se vuelve? ¿A qué lecturas sueles volver tú con más frecuencia? Yo vuelvo sobre todo a la poesía. La poesía me vuelve otra vez a hacer de mí mismo el que yo soy. Y yo me he hecho y me he descubierto espiritualmente a través de los poetas, y de los poetas españoles, pero también de otros poetas.
extranjeros, pero fundamentalmente de los poetas de la generación del 98 y de la generación del 27, y tal vez de Quevedo. Quevedo, no el escritor satírico ni quizás el filosófico, sino el poeta, es magnífico, es de una profundidad y te toca el alma. Entonces a mí me encanta en soledad volver a esa experiencia, ¿no?, tan espiritual de leer a Alexandre o de leer a Machado o de leer a Enrique de Mesa cuando voy por el Guadarrama, que es nuestro poeta por excelencia de las breñas y las brañas del Guadarrama, ¿no? Sí, la poesía es a lo que vuelvo constantemente. ¿Las lecturas han influido en tus escritos o ha influido más la vida, tu vida profesional? Es que los escritos hablan mucho de la vida. La literatura es como una ciencia de la vida, sobre todo la novela. Entonces, la vida está mezclada con la literatura. Yo creo que el 50% es la vida directa de lo que yo he vivido, las experiencias del campo, del terreno, estar en la naturaleza, me han influido mucho, es el escenario, ¿no?, pero el fondo, el trasfondo, lo que te forma son las lecturas, ¿no? Yo tengo una formación, creo que racional, gracias a Ortega y Gasset, gracias a Ortega. Yo leí a Ortega muy joven y lo he vuelto a leer muchísimas veces, constantemente lo releo porque es un hombre brillante y te ilumina, claro. Entonces, si quieres, aspiras a la claridad, Ortega y Gasset. Entonces, Ortega me parece sustancial también para la organización de mi cerebro y para intentar comunicar. Es decir, si yo escribo o yo doy una clase o doy una conferencia, lo que pretendo es, como decía Ortega, ser claro. A la claridad aspiro. No sé si la logro, pero a la claridad aspiro. Entonces sí que te influyen, a veces de una manera más sutil, otras veces más directamente. Yo tengo una influencia de Machado extraordinaria en mi mirada arrojada sobre el campo de Castilla, sobre el campo de Andalucía, sobre la montaña de Urbión. Yo lo veo a través de los ojos que me enseñaron, que fueron los ojos de Machado, porque yo he aprendido mucho a través de ellos. Yo soy una suma de las cosas que he conseguido aprendiendo de tales maestros, ¿no? Efectivamente, así es. Y un poema de Unamuno sobre Gredos, que te lo podría recitar casi de memoria, pues lo llevo dentro y me enseña lo que son las cresterías de granito de Gredos con una profundidad magnífica. Me ha enseñado a ver. ¿Por qué no recitas uno, si lo tienes en estos momentos en la memoria? Esta es mi España, un corazón desnudo de viva roca, del granito más rudo, que con sus crestas en el cielo toca, buscando al sol en mutua soledad. Ah, qué bonito. Maravilloso. Maravilloso. Has hablado también de lecturas de senectud. Te puedes imaginar que ese es un tema que me interesa personalmente. ¿Hay algún libro que especialmente ayude a entender lo que es esta etapa de nuestra vida en la que estamos tú y yo en estos momentos, que es muy diferente a otras etapas de nuestra vida? Al que puedas tirar especialmente pensando en esto que estamos ahora viviendo. Sí, hay un libro magnífico, Don Quijote. Don Quijote, cuando echas la mirada atrás, tu vida tiene mucho de quijotesca. Si ha sido una vida en la cual has entregado algo, no solamente has tomado, sino que has querido dar. Y todos, si tenemos algo bueno, tendríamos que tener algo quijotesco detrás. Y Don Quijote, al final de su vida, con su sensatez recuperada, esa es la senilidad, la sensatez recuperada y la libertad total. Se libera de todos los fantasmas que ha tenido, maravillosos, divertidos, tristes, dramáticos. Se libera de la sociedad y vuelve a ser un hombre bueno. Eso sería como el ejemplo de Quijano el bueno, el ejemplo que sería el ejemplo para la senectud, en mi caso, ¿no? Sí me miro en un libro. El Quijote es muy importante. El Quijote, yo he disfrutado con él y he llorado y he reído con el Quijote y me he considerado a veces juzgado por Don Quijote en las cosas que hacía. ¿Qué hubiera hecho el ingenioso Hidalgo en este caso? ¿Qué lanza hubiera roto, contra qué molino hubiera arremetido? Y como uno ha arremetido contra ciertos molinos y ha salido mal parado, pues entonces uno se siente con ciertas identificaciones quijotescas, ¿no? No con todas, evidentemente, pero sí con ciertas. Es curioso porque cuando has dicho esto se te ha puesto una cara que
quijotesca completamente, quijotesca. ¿Qué es lo que consideras tu relectura? ¿Qué importancia das al volver a leer? ¿Qué sentido tiene volver a leer y qué se encuentra uno cuando, a tu juicio, cuando lee y encuentra cosas nuevas, como tú nos has dicho, en lo ya leído? Sí, es volver al lugar. Es como cuando viajo y vuelvo a Segovia, por ejemplo, ¿no? Donde me encuentro a mí mismo, pero encuentro Segovia y encuentro lo que ha cambiado mi mirada y, bueno, y la ciudad de siempre. Y digo Segovia porque cambia poco, sobre todo el meollo de Segovia, o Ávila. Es volver al lugar. Y como tú has cambiado, y no el libro, pues lógicamente la perspectiva es un poco distinta, y a lo mejor te resaltan, sobre todo en los libros que he subrayado, porque he tenido que estudiar, manía que he tenido siempre, la de subrayar libros de estudio, me encuentro que subrayaría cosas diferentes. Y que cosas que a lo mejor en aquel momento me pasaron desapercibidas o no les di importancia, ahora sí se la doy. Entonces en la relectura siempre encuentras cosas nuevas y te reencuentras a ti mismo. Yo la relectura la practico muchísimo. Yo vuelvo a leer abundantemente a mis escritores favoritos o a mis libros favoritos, porque los libros cobran independencia del escritor. El escritor no importa, lo que importa es el producto, es el libro, como el cuadro. El pintor importa, sí, importa para el historiador del arte, pero lo que me importa son las meninas, ¿no? Lo que me importa es el cuadro. Sí, la relectura tiene ese poder de evocación, de vuelta a los sitios y del encuentro de cosas nuevas constantemente que pueden ser magníficas, incluso magníficas, que subrayarías ahora con más pasión que incluso que entonces. La vida cotidiana no existe salvo por la luz. Un ciego... Ahí tenemos a Julio Verne, como decíamos antes, ahora vi ayer que es Jules Verne. ¿Qué supone para ti en estos momentos el planeta Verne? El planeta de Julio Verne es un planeta universal, sin origen, con origen difuso, que puede estar en cualquier lado, que él puso en un universo también ideal, paralelo al nuestro, como si estuviera más allá del espejo, en el cual fue creando cosas con elementos reales y con elementos fantásticos. Entonces Julio Verne es fascinante, efectivamente, te atrae hacia ese mundo propio y disfrutas en él paseando, recorriendo, padeciendo, sufriendo y gozando en un mundo que es otro planeta exactamente igual que la Tierra, pero que no es la Tierra. Bueno, tendremos que terminar, Eduardo, porque tendrás que leer. Claro. ¿Y qué estás leyendo? Pues mira, ¿Qué libro te parecerá en tus extraño. manos? Estoy leyendo a Galdós. Estoy releyendo a Galdós, estoy releyendo los episodios nacionales. En un momento de quiebra, como hay ahora, de criterio de lo que es la nación, he vuelto, pero porque yo me formé en la historia, yo soy historiador, entonces no existía sección de geografía, yo hice la sección de historia, donde estaba la geografía, ubicada. Por lo tanto, yo me considero historiador. Necesito de vez en cuando también la fantasía de un cuento que me relate, sin embargo, con ingenio, con sentido del humor, pero con veracidad de fondo, lo que fue el devenir de estos últimos tiempos que nos llevan a hoy, y donde además reencuentro cosas que están pasando ahora, por ejemplo, ya sea en las Cortes de Cádiz o ya sea en la Fontana de Oro. Encuentras los mismos políticos, encuentras gente absolutamente parecida, que parecen esculpidos y que se reproducen en la actualidad en un mundo en el cual las plantas se reproducen y un árbol se parece a otro y un roble es como aquellos robles, pues los políticos son como aquellos políticos. Entonces, leer a Galdós es una fuente de conocimiento fantástica, porque está filtrado por el alambique sabio de un hombre inteligente y sobre todo con sentido del humor, que es una de las joyas que pueden existir en los cerebros de las personas. Pues te dejo con Galdós. Déjame con Galdós. Y muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti.